a darle pensamiento a las contracciones musculares y al sistema nervioso central. ¿Sí? Oye, y lo que tenemos acá, aunque parezca distinto, conceptualmente es exactamente idéntico a lo que hemos estado estudiando. ¿Qué dice aquí? Mira, pongamos la atención acá, después vemos lo que anotamos y lo que no anotamos. Porque lo más probable es que las haga escribir nuevamente respecto a los acontecimientos que ocurren para que el músculo esquelético se contraiga, o que el músculo liso se contraiga, o que el músculo cardíaco se contraiga. Entonces, lo que está puesto acá es lo siguiente. Mira, ¿eso parece una neurona? No. Un uno para afuera. Me tienen que decir qué bonita la neurona. Ya. ¿Qué tipo de neurona es esta, este músculo esquelético? Motora. ¿Qué otro nombre tiene? Eferente. Yo no lo dijo todo adelante. Ya. ¿Eferente? ¿Qué más? ¿Qué neurotransmisor libera? Colinérgica. ¿Y es ventral o dorsal? Ventral. Ventral, porque mueve dorsal es la que siente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Haz cuenta que tenía un gatito que está diciendo cariño por dorsal y para que no se nos... Ya, entonces, si esa neurona libera acetilcolina, ¿qué tipo de receptor es este? Ionotrópico. ¿Ya? Si es ionotrópico, particularmente va a generar una corriente de sodio. ¿Qué consecuencia trae la entrada de sodio? Primero, una vez polarización. ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto, están todas las condiciones para que la célula se active. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que suceder aquí para que esta neurona liberara la acetilcolina? ¿Lo vimos en la mañana? ¿Nos acordamos, no? ¿Qué hace que la neurona, el botón sináptico, libere el neurotransmisor? El calcio. Primero la despolarización sodio, entra calcio, se libera el neurotransmisor. ¿Sí? Sí. Entonces, esto aquí no está mostrado porque se supone que ya lo sabe, se sabe que para que una neurona libere un neurotransmisor de su botón sináptico tiene que ir un estímulo, la despolarización sodio, entra en el botón sináptico el calcio y eso hace que tengamos exocitosis. Se libera la acetilcolina. Eso va a quedar ahí para siempre, ¿no? No. Hay una enzima ahí que degrada el neurotransmisor y una vez que se degrada, se recicla. ¿Sí? ¿No acordamos el nombre de la enzima? Acetilcolinesterasa. Así que eso ya no está puesto ahí en detalle, porque lo que nos interesa a nosotros son, en este momento, los acontecimientos que van a ocurrir en el músculo esquelético para que esta cuestión se contraiga. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que entra sodio, y por lo tanto, ¿cómo queda el potencial de acción? ¿O el potencial de membrana qué medición tendrá? Positivo. Positiva. Pero no nos podemos matricular con más 20, ¿saben por qué? Porque ese no es dependiente de voltaje. Si fuera dependiente de voltaje, el potencial de membrana se vuelve más 20. Pero como no es dependiente de voltaje, solo sabemos que va a ser lo positivo. ¿Se entiende esta idea o no? Sí. Los dependientes de voltaje se inactivan en más 20 y son independientes de ligando porque son dependientes de voltaje. Entonces ahí lo único que podemos decir que el potencial pasa, se invierte. Es decir, al principio estábamos así, negativo en el interior, así que si colocábamos aquí un electrodo y aquí el voltímetro y el electrodo de referencia afuera, esta cuestioncita de aquí nos debió haber marcado menos 70 milivoltios. Pero como estamos estimulando, está entrando el sodio, las cargas positivas entran y por lo tanto se vuelve positivo. Pudiendo ser más 20, más 10, más 30, porque esto es músculo esquelético, no es músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Una vez que el sodio entra y ese numerito se vuelve positivo, vamos a decir que ya se volvió más 20. ¿Ya? Más lo pinchó y llegó a más 29. Está en más 20. La célula despolarizó. Y como consecuencia de esto van a pasar dos cosas. Consecuencia del cambio de voltaje. ¿Me siguen? Una cosa es esa. Ese que está ahí, ¿qué es?
está ahí, ¿qué? De Eso sí, un canal de potasio. Dependiente de ligando, dependiente de voltaje. voltaje. De voltaje, ¿cierto? Porque no tiene ese cachirulo que habitualmente, ese cachirulo que digo yo, hace que esto sea un receptor. ¿Así? Voltaje. ¿Me siguen? Por lo tanto, se despolarizó, se repolarizó. ¿Vamos bien? Y el cuento sigue tal cual, porque cuando tengamos una repolarización importante, ese canal se va a cerrar. ¿Y qué va a pasar a este? El sodio que entró lo vamos a sacar y el potasio que salió lo vamos a echar. ¿Sí? Esa que está ahí, todos vemos la bomba sodio-potasio de pedazo. Transporte activo primario y secundario. ¿Por qué primario? Porque gasta energía. Porque gasta ATP. Muy bien. ¿Sí? Ya. Como consecuencia del cambio de voltaje, tú vas a encontrar dos relatos. Yo quiero que se aprendan este. Porque el que estuvimos estudiando el otro día, que a lo mejor ni se aprendieron, pero estábamos en proceso de, con el devenir del cambio de voltaje, se abre un receptor que se conoce como receptor de reanodina. ¿Y dónde está este receptor de reanodina? En el retículo. ¿Y qué habíamos dicho nosotros del retículo de la musculatura? Que era un almacén de calcio. Por lo tanto, esta cuestioncita de acá está llena de calcio. ¿Y quién le metió el calcio a la fuerza? Esa bomba que se llama cerca. ¿Sí? ¿De cerca? Sí, de cerca, pero así también se llama la bomba. El otro cerca es con C. Este es cerca con S. Y lo único que estamos diciendo es que esta bomba, gastando ATP, llenó el retículo de calcio. Por lo tanto, está ahí el calcio. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, el calcio está más concentrado en el retículo que afuera. Entonces, si tú le permites a través de un canal que esta cuestión se abra, adivina lo que va a pasar. Va a salir calcio del retículo y en este caso calcio azul. ¿Me siguen? Ya, esta es la parte que yo habitualmente cuento. Mis colegas le tienen una admiración tremenda a ese resorte que está ahí. Ese resorte se activa con cambios de voltaje. ¿Sí? Este resorte tiene un nombre, se le denomina receptor de dihidropiridina. Lo vamos a anotar acá al lado porque me interesa que lo tengan en el disco duro. Receptor de dihidropiridina. DHP, ahí está, DHP. ¿Sí? Este receptor de dihidropiridina se mueve con calcio, pero se dice que hay una continuidad física entre este y este. Pero para que esto sea efectivo, ¿qué necesitamos? Que haya despolarización. Entonces, es como que tú tenías un receptor que está al lado de este 8. Un resorte que está al lado del receptor. Entonces, ¿cómo hacemos vibrar al resorte? Que entre sodio. ¿Me siguen? Que entre sodio, esta cuestión vibra, se junta con este, se abre y permite que el calcio salga. ¿Sí? ¿No? De nuevo. ¿Cómo me llamo tanto? No sé. Sí se ve. Entonces, está entrando el sodio, se despolarizó. Vibra este receptor que está aquí afuera, que se llama receptor de dihidropiridina, y permite que este se abra. Sale el calcio y este calcio se va al sarcómero. Entonces lo que tenemos que recordar ahora es qué es lo que pasa en el sarcómero. Porque en el sarcómero nos acordamos que hay líneas acá. ¿Cómo se llaman estas líneas? Ya, filamentos finos y gruesos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los filamentos finos y gruesos? Mira, para que no se lo olvide nunca más. Esta cuestión tiene un filamento del medio, y por lo tanto se llama línea M. Línea M. ¿Cuál es la última letra del alfabeto? Entonces tú te venís para acá y tenés la línea Z. Y si te vais para el otro lado, tenéis la otra línea Z.
Y después, ¿qué es lo que tenéis? Otra línea M, y después otra línea Z, otra línea M, otra línea Z, otra línea M, otra línea Z. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Si vamos bien hasta aquí, lo que tendríamos que decir ahora es lo siguiente. ¿Conocen los M y M? Sí, son ricos los M. Es una golosina que yo, Víctor, me dio crecer. Es una golosina que ya lleva más de 60 años en el mercado. Y todavía la venden. Y es rica, es cara, así, bueno. Salieron los chubis, pero no era lo mismo, ¿no? No era lo mismo. ¿Ah? Ya, todos conocemos los M y M. Atención entonces, no estoy, eso me está sirviendo para otra cosa. De la línea M sale la aminosina. M y M. ¿Sí? No se te puede olvidar nunca más. Entonces, todo esto rojo que sale aquí son filamentos gruesos de aminosina. ¿Y de dónde vienen? De la línea M. O sea, de la línea M viene la aminosina. ¿Sí? Y la otra, que no es tan gruesa, son estos filamentos que vienen de la línea Z, que son los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, habitualmente se escribe esta cuestión como un sinusoide y unas bolitas. Entonces, ¿qué representan estas bolitas? Las bolitas representan actina. Actina. ¿Qué representa ese cachíbulo como sinusoidal? La tropomiosina. ¿Vamos bien o no? Y acá abajo se presentan unas cosas así como ganchos. Estos ganchos entonces son las miosinas. Miosinas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué sucede entonces? Sucede lo siguiente. Que esta cabeza de la miosina quiere instalarse y agarrar alguno de estos de las actinas. Entonces, ¿ubican los velcro? ¿Tienen algún cierre de velcro? Si tú te ponías a ver el cierre de velcro, son puros ganchos. Tú los sacáis y los ponéis nuevamente y quedan atrapados ahí y hacen tracción. Esto es lo mismo que queremos hacer nosotros. La miosina serían estos ganchos y la actina sería la otra parte del velcro. Entonces, lo que andamos buscando es lo siguiente. Si esta superficie fuese la actina y mi mano fuera la miosina, yo necesito que suceda el siguiente movimiento. Así primero, agarrar después. Y mientras yo estoy haciendo ese, hay otra que está haciendo lo mismo y agarra acá. Y si me dan 8 ADP, esta agarra aquí y sigue avanzando. Y que es lo que estamos tratando de hacer, traccionar esta cuestión de tal manera que las líneas Z se empiecen a acercar. Entonces, cuando tú acercas una línea Z con la otra, y la otra con la otra, y la otra con la otra, este sarcómero se empieza a cortar. ¿Se ve? Pero nosotros para que ocurra eso necesitamos por lo menos dos cosas: calcio y ATP. Entonces, hay todavía un elemento que tenemos que discutir que a lo mejor alguien se acuerda. A lo mejor no. ¿Se acuerdan que aquí hay una proteína que evita que estas dos se toquen? Esa cosa verde se llama troponina C. Todo esto está en el curso de histología. Yo sé que la memoria es frágil, sobre todo cuando uno cree que esta cuestión no la va a ver nunca más. ¿Sí? Yo no estoy jugando a nadie si no se acuerdan. Todo lo contrario. Quiero que se acuerden de esta cuestión, porque la tienen por ahí parte en el cerebro. Entonces, y si definitivamente no estudiaste nunca esta cuestión, este es el momento de hacerlo. Y te van a preguntar esto: ¿cuáles son todos los plazas para seguir hasta que un músculo se contrae? Por eso estamos haciendo toda esta wifi. ¿Sí? Entonces, atención con esto. La troponina C tiene un hueco aquí. Adivina quién va a ocupar ese hueco. Calcio. Calcio. ¿Y por qué se llamará troponina C? Por el calcio. ¿Ah? Son muy imaginativos con el nombre. ¿Eh?
Si el calcio llega aquí y se instala, ¿me siguen? Esta troponina se corre para el lado. Y si tú ahora la tienes acá, quiere decir que ya no la tienes acá. Y ahora lo único que tiene que suceder es que esta cuestión se acople y empiecen las miocinas a agarrar actinas para generar la atracción. ¿Sí? Pero para que este movimiento sea correcto, necesitamos ATP. ¿Sí? ¿Lo perdimos? ¿De nuevo? ¿Todo el proceso? Dice, ahí arriba nos llega la señal de una neurona motora, tú la procesaste o no, dependiendo si es un movimiento o un reflejo, ¿sí? Se propaga el potencial de acción, si es que está mielinizado va súper rápido. ¿La mielinización de ahí de qué es? ¿La mielinización de qué es? Miren lo que estoy preguntando, la mielinización. La célula de Schwann. ¿De Schwann? Schwann. Son Schwann, son células de Schwann. Pues estoy preguntando por la mielinización. Y nos recordamos que la mielinización es importante para el potencial de acción o para la propagación. Para la propagación. La célula de acción hace que la propagación sea rápida, porque lo contrario la propagación se hace lenta. ¿Vamos bien? Llegó la despolarización al botón sináptico, entró el calcio, se liberó el neurotransmisor de la vesícula, el neurotransmisor interaccionó con el receptor al tener el neurotransmisor permitió que entrara el sodio, y en el momento que entró el sodio pasaron dos cosas, se perturbó el potasio y se perturbó el resorte. El potasio perturbado permite que el potasio salga, y el resorte perturbado permite que se abra el receptor de renodina, que no es otra cosa que un canal de calcio. Este calcio sale del retículo y se va al sarcómero. ¿A qué parte del sarcómero? A la troponina C. Por lo tanto, si la troponina C recibe el calcio del sarcómero, del retículo, perdón, ¿sí? ¿Vamos a ver? Se va a cambiar de posición, se va a traslocar y va a permitir que la miocina y la actina se toquen. ¿Sí? Porque lo contrario está metido ahí en medio. Y tú decís, yo quiero tocar el brazo con el brazo, está el estuche, sácalo por aquí. Ahora se pueden tocar. Eso es lo que está sucediendo con el calcio. Llega el calcio a esa proteína y la proteína se corre, se cambia de lugar y permite ahora que se toquen. Y el siguiente paso es que las miocinas empiecen a traccionar a las actinas. Pero para eso necesitamos ¿qué cosa? ATP. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Ahora nos vamos para el otro lado. Queremos relajar el músculo. Primera cosa, este neurotransmisor tiene que salir de ahí, porque si sigue estando ahí, va a seguir la despolarización. ¿Me siguen? Así que ese neurotransmisor, ¿cómo lo retiramos? Eliminando la célula. Eliminándolo con una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo rompe y lo recicla. Listo. Siguiente paso, esta cosa se cierra, esta cosa se cierra. La bomba sodio-potasio tipeasa empieza a trabajar como bruta. ¿Me siguen? Sacando el sodio que entró y echando el potasio que salió. Y ahora tenemos este problema. Si el potencial se recuperó, este ya deja de vibrar. Así que no tiene por qué estar abierto. Así que este se cierra. Y aún así, todavía estamos en contracción. ¿Por qué? Porque el calcio sigue estando en el sarcómero. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sacar calcio del sarcómero? Bombeándolo de vuelta al retículo. Y lo empezamos a sacar, y hay cada vez menos calcio en el sarcómero, hasta que el calcio dice, bueno, hay menos allá, así que yo voy a ir donde hay menos. Abandona a esta proteína. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta proteína si se le abandona el calcio? ¡Pum! Se va a volver a instalar donde estaba antes, se van a soltar la actina y la miocina y viene la reacción. Entonces adivina lo que yo voy a sugerir ahora. Que lo escribamos. Escriba secuencialmente los acontecimientos que pasan para la contracción del músculo esquelético. Porque a continuación vamos a ver lo mismo, pero con
los acontecimientos que pasan para la contracción de un músculo liso bronquial y un músculo liso vascular. ¿No? ¿Alguien lo ve bien? ¿Quién entendiste? Voy al baño. No, nada. Vente para acá. Que pasan en el sarcómero dependen de las cosas que pasen en la membrana. Y las cosas que pasan en la membrana tienen un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? El retículo. ¿Qué tenemos que entender nosotros del retículo? El retículo en cualquier célula muscular es un almacén de calcio. Guardamos ahí el calcio. Entonces, si lo estamos guardando a la fuerza, ¿qué tipo de transporte es este? Transporte activo primario. Ya. La misma situación de siempre. La célula está en un estado de reposo homeostático. ¿De cuánto? De menos 70. ¿Sí? Entonces, eso significa que en el interior de la musculatura predominan las cargas eléctricas negativas y afuera las positivas. Entonces, nosotros queremos despolarizar la célula, porque este tipo es un tipo de célula excitable, pero tiene una característica: no tiene canales de sodio dependientes de voltaje, tiene canales de sodio dependientes de ligando. Y por lo tanto, esta cuestión se puede contraer y seguir contrayendo y puede tener tétano, porque en cuanto le manden la señal, el canal se va a abrir, porque no depende de voltaje, depende de la señal de la neurona. Hasta ahí, ¿vamos bien? Eso fue lo que hicimos ayer acá en el laboratorio. ¿Cómo que? Pusimos un sensor en la mano para ver cómo era la contracción muscular y electrocutamos esa neurona. Y cada vez la electrocutábamos con más intensidad y con más frecuencia, hasta que llegó un momento en que esta pobre neurona liberaba neurotransmisor. ¿Hasta ahí vamos bien? A eso le llamamos tétano. ¿Eso puede ocurrir en el músculo cardíaco? No, porque en el músculo cardíaco ese receptor no existe. Existen canales de sodio dependientes de voltaje. Y los canales de sodio dependientes de voltaje tienen una cuestión que se llama tiempo refractario absoluto. Aunque tú lo llames por teléfono, no te va a contestar. Este te va a contestar siempre. Hombre, lo llames recién, padre, no te va a contestar. Mira, mándale un WhatsApp, un mensaje de texto, un correo y llámalo. Te va a contestar los 4. Al tiro, así, uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque este no tiene tiempo refractario absoluto. Este simplemente contesta. Está obligado a contestar. Entonces, si nosotros queremos despolarizar la célula, eso significa que las cargas positivas van a estar adentro. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Que se abra este canal de sodio dependiente del ligando, también conocido como receptor ionotrópico, también conocido como receptor nicotínico muscular. ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? ¿Cómo era para despolarizar la...? Queremos despolarizar el músculo. Sí. Pero para eso necesitamos que la neurona ya haya despolarizado, propagado el potencial por sodio, calcio y libera el neurotransmisor. Si el neurotransmisor se libera, se instala acá en el receptor, se abre el canal, que en este caso sería un canal de sodio. No me vayan a poner que es un canal de acetilcolina. Es un receptor de acetilcolina, pero no es un canal de acetilcolina. Entonces, si estimulamos aquí, entra el sodio. Dentro del sodio entra una carga positiva. Por lo tanto, ese número cambia, se vuelve positivo. Y con ese cambio pasan dos cosas. El resorte que hay en la membrana, que se conoce como túbulo T, porque es una estructura, es una invaginación del sarcolema para contactarse con el retículo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este resorte, que se llama receptor de dihidropiridina, y muchas veces esta cuestión la van a encontrar con que está asociada al calcio. Y claro que está asociada al calcio, porque es un receptor que cuando el potencial cambia, vibra y se abre este. ¿Sí? El celular lo tenía ahí, si vibra el celular, abría acá. Entonces, ¿qué hace que el celular vibre? En este caso, si es la analogía, la entrada de sodio, la despolarización. Ya. Vibra el receptor de dihidropiridina y se abre el receptor de reanodina. ¿Y qué consecuencia trae eso? Que sale calcio del retículo. ¿Y para dónde se va? ¿A la luna? No, se va al sarcómero. Y el sarcómero es esta cosa estriada que hace que se contraiga la musculatura estriada.
Y de la musculatura estriada tenemos al cardíaco y al esquelético. ¿Sí? ¿Tú te fuiste? ¿Te estás colgando? ¿Qué pasó? No, hasta ahí, está ahí colgando la vida. Ya, si el calcio se va al sarcómero, están todas las condiciones para que nuestro sarcómero se contraiga. Entonces, molecularmente, ¿qué es lo que va a pasar acá en el sarcómero? ¿Qué sucede en el sarcómero? Para poder entender bien lo que pasa en el sarcómero, tenemos que entender que el sarcómero es una seguidilla de estos elementos: línea Z, línea M, línea Z, línea M, línea Z, línea M, línea Z, línea M, y se propagan por todas las fibras musculares. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que estos sarcómeros se van a aproximar las líneas Z, siempre y cuando aquí haya contacto y haya tracción. Entonces tú lo que estás haciendo es acortando el músculo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Si tú contraías aquí la pelotita del bíceps, estás acortando el músculo. Pero estaba largo y ahora está más corto. ¿Por qué se te acortó, se concentró en el bíceps? Porque estas líneas se están acercando unas con otras. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en el sarcómero para que este acercamiento ocurra? Entonces, lo que tenemos que tener primero claro, que existen las líneas Z y las líneas M. Y de las líneas M aparecen las M de miosina. Por eso la nomenclatura o la mnemotecnia es M y M. De la línea M, miosina. ¿Sí? Y de la línea Z, actina. Entonces tú tenés filamentos de actina y de miosina. Y se suele decir que los filamentos de miosina son gruesos y los filamentos de actina son delgados. Entonces, ¿cómo sería un filamento de actina clásico? Una cosa, una tira larga llena de bolitas. ¿Sí? ¿Y cómo sería la miosina? Como los cabezales de los velcro. Entonces tú lo que andáis buscando es que se junten unos con otros, para que se agarren y se traccionen. Y si se traccionan, se acorta la distancia que hay entre las dos líneas Z. Y eso significa que a la larga, este sarcómero que medía esto, ahora se va a acortar porque se está contrayendo. Entonces, para que eso suceda, tiene un seguro. ¿Y cuál es ese seguro? Una proteína que se llama troponina C. O sea, la troponina C es la que está recibiendo el calcio del retículo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes la troponina C con calcio, la troponina C, que estaba entre las dos, entre la actina y la miosina, se corre y ahora permita que estas se junten. Pero que se junten, ¿es sinónimo de contracción? No, porque yo ahora necesito que se agarren, que caiga. Esta cabeza de la miosina tiene que caer encima y agarrar una actina. Y para eso necesitamos un montón de ATP. Entonces, si tú quieres volver a la contracción, tenés que sacar el calcio de la troponina C. Entonces, ¿cómo logras sacar el calcio de la troponina C? Con la bomba que se llama cerca. La bomba es la que le está quitando el calcio al sarcómero y relaja la musculatura. ¿Sí? Cuéntenme una cosa. A ver, atención. Pongan atención, no anoten nada. Miren la figura. Para la contracción se necesita ATP. Sí. Para la relajación se necesita ATP. Sí. No, se necesita calcio. No. Para la contracción se necesita ATP. Ahí. ¿Sí? Se necesita calcio antes que el ATP. Sí. Porque tú no sacáis nada con tener ATP si no podías agarrar a la que tenías que agarrar. Porque si tenías ahora ¿qué? A la troponina C entre medio. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es sacar la troponina C, o sea, perdón, la troponina C. Si sacas la troponina C, para poder sacarla necesitas que la troponina C tenga el calcio. O sea, ¿qué proteína recibe el calcio del retículo en el sarcómero? La troponina C. ¿Sí? Ya, la troponina C agarró el calcio, se corrió. Llegaron estas dos y ahora con la ATP se empiezan a agarrar, se empiezan a agarrar y se empiezan a cortar. Esto es como ir agarrando una cuerda. Entonces cada vez que la miosina hace esto, agarra una actina. Y cada otra agarra otra actina y la corre. Por lo tanto se empiezan a cortar los sarcómeros. Pero en el fondo
se aproximan las líneas Z. ¿Cómo eso? Si esta es una línea Z y esta es otra línea Z y estas se están acortando, las líneas Z ahora se están acercando. ¿Sí? Entonces mi pregunta fue otra. ¿La contracción requiere ATP? Sí. ¿Y la relajación requiere o no ATP? Sí. También acerca. ¿Qué pasa si liberamos calcio y ATP, se contrae el sarcómero y se nos acaba el ATP? ¿Han escuchado del calambre? ¿Lo han vivido? El calambre es precisamente el calcio que está saliendo descontroladamente del sarcómero, o sea, del retículo, perdón, se va al sarcómero, se une a la troponina C y ya no lo puede sacar. ¿Y por qué no lo puede sacar? Porque ya no tenía energía, se te acabó la energía. ¿Sí? Esa es una manifestación del calambre del deportista. Pero existe un calambre que es cuando este receptor se abre en forma completamente descontrolada, sin necesidad que la neurona le haya mandado una señal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener este cerrado cuando corresponde estar cerrado? Magnesio. Por lo tanto, cuando tú tenés muchos calambres espontáneos en la noche, ¿qué es lo que hay que consumir? Magnesio. ¿Sí? De hecho, el ginecólogo, hay una prescripción que dice Magnatil C. ¿Y qué tendrá el Magnatil C? Magnesio y vitamina C. ¿Sí? Entonces, ahora el desafío es de manera oral o de manera escrita, pero me tienen que proponer una secuencia. Descríbame, ni siquiera explique nada. Describa secuencialmente cuáles son los acontecimientos que pasan desde que se libera la acetilcolina sobre el músculo esquelético hasta que se contrae el sarcómero.